Llévame al lugar donde tú estás. Yo solo quiero adorarte a ti. Que tu sangre me limpie, Señor. Quiero vivir íntegro a ti. Llévame al lugar donde tú estás. Solo quiero adorarte a ti. Que tu sangre me limpie, Señor. Quiero vivir íntegro a ti. Versículo 1 que dice, proclama a voz en cuello, no te contengas, alza tu voz como corneta, denuncia ante mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob su pecado. Y luego nos habla de una especie de reflexión y de amonestación. Dice, pero ellos me consultan cada día y les agrada saber mis caminos, como si fuera gente que hubiera obrado con justicia y que no hubiera dejado el juicio de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos si no hiciste caso? ¿Por qué afligimos nuestras almas y no te diste por aludido? Y entonces, este llamado de atención muestra justamente la falta de integridad, ¿no? Están refiriéndose al Señor a personas que consultan cada día y a personas a las cuales les agrada saber cuáles son los caminos de Dios. Hasta allí nos está describiendo, creo que a todo cristiano, porque compartimos ese deseo, ese anhelo de conocer la voluntad de Dios. Pero dice como si fuera gente que hubiera orado con justicia y que hubiera dejado el juicio de su Dios. Pues ahí se evidencia la contradicción en el corazón de estas personas, porque por un lado buscan y anhelan conocer los caminos del Señor, pero por otro lado, en su verdadero caminar, en su día a día, no están obrando con justicia y no están buscando el juicio de Dios, ¿no? Y luego dice, me piden justos juicios, quieren acercarse a Dios. Y es más, llegan a reclamar el por qué no tienen respuesta, ¿no? ¿Por qué si estamos ayunando no nos haces caso? ¿Por qué si te estamos mostrando nuestras almas afligidas no te das por aludido? Bien, entonces las consecuencias de esa falta de integridad es fundamentalmente una, ¿no? Es la falta de una relación con Dios, la pérdida, el enfriamiento, el distanciamiento con Dios, ¿no? Y peor aún, ¿no? La falta de respuesta a nuestras oraciones. Sigue Isaías diciendo, he aquí que en el día de su ayuno logran su deseo y explotan a todos sus trabajadores. Entonces nos está diciendo acá que el motivo del ayuno está centrado en nuestras necesidades, en lo que deseamos, ¿no? Sin embargo, a espaldas estamos teniendo una relación de explotación a los trabajadores, o para dejarlo más abierto, a las personas con las cuales tenemos algún vínculo. Y aquí dice, sus ayunos son ocasión de contiendas y de riñas, para ir con el puño de perversidad. No pueden seguir ayunando como ahora, con el objeto de hacer oír su voz en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí, solo un día en el que el hombre se aflija a sí mismo. ¿Acaso el doblegar la cabeza como junco y el acostarse sobre silicio y ceniza es lo que llaman ayuno y día agradable al Señor? Bien, entonces el cuestionamiento del Señor es bastante fuerte, bastante duro en este pasaje, ¿no? Y que nos lleva a analizar la consistencia y la integridad de nuestros actos, ¿no? No podemos ser, digamos, literales en la interpretación de este pasaje sobre nuestras vidas, pero sí tenemos que entender el sentido de ese mensaje, ¿no? Eh, que se resume justamente en la palabra integridad. Y lo que refleja
en la actitud del ayuno, en este pasaje, es que realmente hacemos el ayuno con un propósito nuestro, con un deseo nuestro, ¿no? Y sin permitir que esa búsqueda de Dios, esa búsqueda de su consejo, se refleje en una vida que trate de manera justa a los demás, en una vida en la cual no generemos contiendas, riñas o discusiones, ¿no? Ni mucho menos que levantemos el puño para agredir a los demás. No se trata, por otro lado, que solamente busquemos una especie de sacrificio, como si el sacrificio nuestro, pues sensibilizara el corazón de Dios para hacernos caso en lo que queremos pedirle o en lo que nosotros necesitamos, ¿no? No es simplemente afligirse a sí mismo, doblegar la cabeza como un junco, o acostarse sobre silicio y ceniza, como solía hacer en el Antiguo Testamento. Ese no es el día del ayuno, ese no es el día agradable para el Señor. Dice, no consiste más bien en el ayuno que yo escogí, en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo. No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar tu casa a los pobres sin hogar. No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quien es de tu propia carne. Bien, a través de estas preguntas, entonces, Isaías, hablando en nombre del Señor, nos describe lo que es el ayuno. Primero, detengámonos un rato en estas frases: ligaduras de impiedad y ataduras del yugo, ¿no? Porque nos están llevando a que analicemos nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Cómo nos llevamos y cómo tratamos a las personas con las cuales estamos vinculadas con un lazo familiar, un lazo de amistad o un lazo laboral, etcétera, ¿no? Y nos habla de ligaduras y de ataduras, ¿no? Que son dos formas de restringir la libertad de las personas. Pues hay ligaduras de impiedad, ¿no? Cuando en ese trato con las demás personas tenemos falta de piedad con esas personas. Actuamos con algún accionar malintencionado, con una maldad. La palabra ligadura se refiere a desarrollar ciertas formas de pensar que nos hacen dependientes de la persona que está actuando con falta de piedad. Y muchas veces esa falta de piedad está o toma la forma de un amor fingido, de un amor aparente o de un amor interesado. Y lamentablemente eh, también se usa la religión o la fe de las personas para generar ese tipo de ligaduras, ¿no? Ligaduras que generan en nuestra mente una forma de comportarnos que no es necesariamente la que libremente nosotros elegiríamos. Y luego están las ataduras del yugo, ¿no? El yugo, como recordarán ustedes, se pone en el cuello de los bueyes para arar el campo, ¿no? El yugo mantiene unidos a los dos bueyes que están caminando juntos, ¿no? Entonces el yugo implica un dominio sobre la voluntad de ese buey, de ese animal, ¿no? Llevado a nuestra persona, entonces, en la atadura del yugo es que alguien nos amarra el yugo sobre nuestra nuca para dirigir nuestra voluntad, para forzar a que hagamos lo que esa persona quiere que hagamos. Bien, entonces, como le decía, estos pasajes están aludiendo a la forma en que nos relacionamos con los demás, ¿no? Y uno tiene que ser sensible delante del Espíritu Santo para entender eso y aplicar a nuestras vidas. Porque quizás no estemos hablando de una forma de imposición, de dominio,
o de maltrato abierto e intenso sobre otra persona. Pero quizás sí algunas prácticas sutiles que nos llevan a tratar de ganarnos la voluntad de los demás o de imprimir nuestra forma de pensar o nuestra forma de actuar sobre los demás, ¿no? Cualquier forma entonces de imposición de nuestro yo sobre los demás podría estar encajando dentro de esa descripción que nos hace Isaías, ¿no? Entonces el ayuno consiste, dice, en dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo, ¿no? Porque a las personas que se les somete a este trato o que reciben este trato, se les va quebrantando la voluntad, se les va quebrantando el corazón, se les va afianzando un yugo, un dominio sobre su voluntad. Por el contrario, en el versículo 7 nos dice, no consiste en compartir tu pan con el hambriento y llevar a tu casa a los pobres sin hogar. No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quién es tu propia carne. Acá las figuras son propias de la época, ¿no? Donde quizás se veía gente desamparada, gente hambrienta, sin hogar. También ahora lo hay, ¿no? Pero lo más importante o la esencia de este pasaje es que estemos atentos a la necesidad de los demás y que podamos identificar la forma como uno puede dar algo que la otra persona necesita, ¿no? Entonces, eso trastoca totalmente el tipo de lazo o de relación que tenemos con los demás. Es decir, en vez de estar actuando en función del interés personal y buscando que los demás nos faciliten el obtener ese objetivo personal, invirtamos eso para que más bien nosotros estemos buscando cómo dar, cómo compartir, cómo identificar la necesidad de los demás y ser esa fuente de provisión que quizás Dios ha preparado precisamente a través de nosotros para llegar a la vida de esas personas que están necesitadas. Y miren lo importante que es la bendición o el beneficio del ayuno, porque recordarán ustedes que en todos estos devocionales que hemos estado analizando los diversos ejemplos de ayuno, todos terminan como una manifestación eh, sobrenatural, especial, sobrecogedora de parte del Señor. Entonces, esta descripción del ayuno, según Isaías, tiene un resultado que no podemos desdeñar, ¿no? Dice, entonces despuntará tu luz como el alba y tu recuperación brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor irá a tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor te escuchará. Clamarás y Él dirá, aquí estoy, ¿no? Entonces, les invito a que lo veamos, lo leamos detenidamente y dejemos que el Espíritu Santo tome estas palabras y las afirme en nuestro corazón. Despuntará tu luz como el alba, ¿no? Citábamos en algunas reflexiones el caso de Moisés, ¿no? Que nos muestra cómo al pasar tiempos con el Señor, su rostro se transforma y adquiere un brillo que la gente no podía ver. Era tanto ese brillo que tuvieron que ponerle un velo a Moisés para que pudiera hablar con las personas. Pero en esa línea, lo que está diciéndonos entonces es que el buscar la presencia de Dios con la intensidad y la profundidad que se hace durante un ayuno va a traducirse en un brillo, en que nosotros vamos a ser claramente diferenciados por los demás, como una persona que porta una luz, como una persona que con su sola presencia va a influir en los demás. Y dice,
tu recuperación brotará con rapidez. Entonces, imagínense una persona que ha guardado cama por una enfermedad y está debilitado, está demacrado, pero el buscar al Señor hace que se recupere pronto y como una plantita que está a punto de morirse porque no ha tenido riego suficiente y oportuno, al recibir el agua inmediatamente se levanta, adquiere su verdor, adquiere vida, ¿no? Y con toda rapidez. Entonces, ese es el primer resultado de buscar al Señor, que el Señor comparta de su brillo en nuestro rostro y que cualquier vestigio de debilidad, de depresión, de enfermedad sea rápidamente superado y que podamos entonces vivir esa vida plena que Él quiere para nosotros. La segunda parte del versículo 8 es también muy importante, ¿no? Dice, tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor irá a tu retaguardia. Entonces, yo les invito a imaginarse caminando por una senda, por una calle o por algún edificio, un lugar de trabajo o la propia casa. Entonces, hay algo que va delante de nosotros y algo que va detrás de nosotros. Delante de nosotros, dice, tu justicia irá delante de ti. Es decir, la gente conoce y reconoce que somos unas personas justas, que el trato que hemos desarrollado con los demás se hace evidente, se hace conocido, y cuando digan, ahí viene fulano de tal o fulana de tal, se reconozca que está viniendo una persona justa, ¿no? Como ustedes saben, cada vez que escuchan que van a conocer a una persona o escuchan el nombre de una persona, están interesados en saber quién es él y cómo es él o cómo es ella. Lo que nos dice la palabra es que aquel que busca de Dios tendrá ese buen reconocimiento, ¿no? De modo tal que cuando alguien se refiera a nosotros, lo primero que diga es que somos personas justas, porque tenemos un trato justo con todos los demás. ¿Y qué cosa viene detrás? ¿No? Ustedes habrán visto a las autoridades cuando se transportan por las calles, delante de ellos va la policía abriéndoles camino, ¿no? Despejando cualquier atolladero en los cruces, y detrás va también un resguardo, ¿no? Entonces, nuestro resguardo es el Señor. Es decir, el camino que nosotros emprendamos hacia un objetivo determinado, ese camino que nos guía a un propósito y que seguramente en ese propósito habrán obstáculos, habrán desafíos, habrán esfuerzos que hacer para alcanzar las metas o habrá que enfrentar y superar los obstáculos que tiene el enemigo para nosotros. Habrá que poner en juego nuestra destreza, nuestros talentos, nuestros dones para alcanzar ese objetivo. En ese caminar, detrás de nosotros va el Señor, va la gloria del Señor, ¿no? Es importante tomarlo en un sentido completo. O sea, es la gloria del Señor que nos va acompañando. Entonces, cuando uno tiene todo esto, uno se da cuenta que los caminos se abren, los pasos los podemos dar con firmeza, los obstáculos se superan y se alcanzan los propósitos. A veces uno no sabe cómo enfrentar una determinada tarea y de pronto esta empieza a resolverse. A veces uno no sabe cómo está enfrentando un obstáculo enorme y se supera con facilidad. Esa es la experiencia de alguien que busca al Señor con intensidad. Pero si eso no fuera suficiente para conmover nuestros corazones, miren lo que dice el versículo 9. Entonces invocarás y el Señor te escuchará. Clamarás y Él dirá, aquí estoy, ¿no? Qué hermoso saber que cuando buscamos al Señor, Él nos dice, aquí estoy, tranquilo, yo estoy contigo.
Yo estoy enseñándote lo que es justicia. Yo estoy poniendo mi gloria como retaguardia tuya para que todo lo que emprendas lo puedas realizar con éxito. Y estoy escuchando tus oraciones. Cada vez que tú me invocas, yo te escucho. Siempre estaré aquí contigo. Bien, entonces este último versículo es quizás una de las mayores recompensas que uno puede tener del día del ayuno. Nuestro rostro, nuestra presencia brillará con la luz del Señor. Cualquier tipo de obstáculo o de enfermedad lo podremos recuperar fácilmente para volver a ponernos de pie y seguir compartiendo esa luz del Señor. Seremos reconocidos por actuar con justicia y tendremos la gloria de Dios respaldándonos en la retaguardia. Mi familia, yo quiero pedirles que meditemos en esta palabra de Isaías 58, del 1 al 9, para que comprendamos profundamente lo que significa el ayuno, para que busquemos que haya una integridad en nuestro corazón, que no exista esa doble vida, esa fuente que brota agua dulce y agua amarga a la vez, sino que seamos una sola persona, una sola identidad, una sola forma de ser, una sola forma de actuar. Y que veamos que a partir de esa disposición nuestra de permitir que lo que el Señor nos enseña en estos devocionales o en los tiempos que tenemos en la iglesia para escuchar su palabra, sea también trasladado a nuestra vida diaria, a nuestro quehacer diario, para que así entonces el Señor nos regale todas estas bendiciones que nos ha descrito en Isaías 58. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Paso en mi andar, No importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en
vive